Listo, vamos a empezar. Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de historia. Una vez que hemos visto el video, ya tenemos más o menos la idea del tema que vamos a ver el día de hoy. Anteriormente ustedes ya han estado realizando tareas, ya que no hemos podido tener clases, acerca del pueblo hebreo, ¿no es cierto?, de los judíos. Este es un tema incluso de actualidad, porque ustedes conocerán el conflicto que se llevó a cabo hace pocas semanas, donde se enfrentaron estas dos naciones, ¿no? Los israelitas o los judíos con los musulmanes. Entonces, prácticamente este es un tema religioso, como ustedes lo vieron al inicio del video, ¿no es cierto? Ellos pugnan por un territorio que cada uno cree que le corresponde. Los musulmanes que habitaron ahí desde hace miles de años y los judíos que tienen ahí como su tierra prometida, como decía ahí, ¿no es cierto? Generalmente conocemos acerca de la Biblia, nuestros padres tal vez nos hablaron o asistimos a alguna iglesia donde conocimos que esta era una tierra que Dios le prometió, ¿no es cierto?, a los judíos. Entonces, son dos naciones. Al hablar de nación nos referimos a la población, ¿no es cierto? Pero es un solo territorio que quiere ser ocupado por estas dos naciones. Entonces, ahora vamos a ver acerca de este tema, ¿no? Vamos con la primera diapositiva que nos dice la Edad Media. Por favor, me ayuda, señorita Wendy. Durante esta época, los judíos debían convertirse del cristianismo. No se constituyeron nuevas sinagogas hasta los siglos V y VI con la expansión árabe en el siglo VII. Palestina quedó bajo el dominio musulmán, pero a pesar de ser considerados fieles y ciudadanos de segunda, los pocos judíos quedaron en Palestina no sufrieron persecución y gozaron de la libertad para prosperar en sus negocios, los mismos que en Europa. Ya, muy bien. Entonces aquí estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Donde nos habla de ese territorio en el cual llegaron a, a un acuerdo, ¿no es cierto? Porque aquí nos habla de que se han respetado las religiones de cada uno de las naciones, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto ha significado un cambio. Mire, nosotros conocemos igual por la historia que los judíos son grandes comerciantes, por lo tanto ocuparon también gran parte del territorio europeo, por lo que vimos también en el video que eh, durante las dos guerras mundiales, ¿no es cierto?, se acabó con la mayor parte de población judía que estaba en estos territorios. Es por eso que también aquí nos hablaba que existió gran migración de los judíos a la tierra prometida que es Israel, ¿no es cierto? Entonces, de esto también se inicia todo este conflicto que vimos hace unos días, donde murió gran cantidad de población, ¿no es cierto? Y donde observamos diferentes videos, incluso en redes sociales, acerca de cómo se llevó a cabo este conflicto, ¿no es cierto? Que fue bastante grave y crítica esta situación. Entonces vamos a la siguiente. Aquí nos dice, con la conquista otomana de Bizancio en 1453, Palestina quedó bajo dominio turco, donde los judíos de Europa encontraron refugio y prosperidad, en especial después de ser expulsados de los reinos cristianos de la península ibérica en 1492. A partir del siglo XVII cobró auge el antisemitismo y judeofobia. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no?
aquí nos habla también, por ejemplo, de la conquista otomana de Bizancio, que permitió que los judíos puedan ingresar a Europa, sí, refugiarse, nos dicen Europa, ¿no? Y buscar prosperidad, como les digo, ellos fueron grandes comerciantes, pero sin embargo, en el siglo, nos dice aquí, en el siglo XVII, surge este antisemitismo, ¿no? O judeofobia, que quiere decir que atacaban a los judíos en Europa, ¿no? Vamos a continuar. Aquí nos dice Israel hoy. Tras ser vencido en la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue repartido entre los vencedores. Inglaterra se hizo con el control de Palestina a través de la figura del mandato británico desde 1917 hasta 1948. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, la Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la población, ¿no? Judía sobre todo, debido a que tuvieron que huir de estos territorios. Y mire, posteriormente fue ocupada o fue controlada, aquí nos dice, por los países que ganaron esta guerra mundial, ¿no? La siguiente nos dice, durante la guerra, para ganarse apoyo internacional, los británicos prometieron a los árabes que tendrían todos los territorios de Oriente Medio para crear un Estado, mientras que a los representantes del sionismo, defensores de la recuperación de la tierra prometida o tierra de Israel, les prometieron territorio para crear un hogar nacional judío en Palestina, según la Declaración Balfour en 1917. Entonces, como ustedes también, chicos, escucharon en el video, aquí también estaban, como les digo, apoyando, ¿no es cierto?, esta repartición de territorio las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que siempre están buscando, por ejemplo, la paz de todos los países. Entonces, estas Naciones Unidas hace que en este territorio palestino se pueda dividir para dos naciones. Mire, son dos naciones en un solo territorio y es por eso que surgen este tipo de conflictos, porque estas dos naciones son totalmente opuestas en todo el sentido, ¿no es cierto? Y sobre todo, como les mencionaba, en lo que se refiere a la religión. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? En esta población. Ahora vamos a ver Holocausto, regreso y creación del Estado de Israel. Ayúdeme, por favor, señor Cedillo. Holocausto, regreso y creación del Estado de Israel. En la Segunda Guerra Mundial, 1936-1945, el régimen nazi y antisemita de Adolfo Hitler persiguió, esclavizó y asesinó a 6 millones de judíos en toda Europa. Episodio de la historia conocida como Holocausto. Aunque miles emigraran a Estados Unidos y América Latina huyendo del nazismo, muchos hicieron a Palestina. Ya, muy bien. Mire, la población judía siempre ha sido nómada, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que está buscando siempre un territorio próspero donde puedan asentar sus negocios y etcétera. Entonces, la mayor parte de Europa estaba poblada por estas personas, los judíos, ¿no es cierto? Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, mire, se da el más grande genocidio de la historia que llevó a cabo este personaje Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Esta guerra que se da entre los años 1939 y 1945, en la que participaron las potencias mundiales de ese entonces, ¿sí? Mire, asesinan a 6 millones de judíos y eso solo los que se toman en cuenta, ¿no? Porque yo me imagino que muchas personas tal vez no ni siquiera
declararon que se murió, que se perdió, o yo qué sé. Sin embargo, mire, esa matanza fue muy desastrosa, ¿no? Esa guerra fue muy desastrosa y a eso le llaman el Holocausto. Sí, porque fue algo muy terrible, un episodio de la historia muy terrible. Y mire, aquí nos dice, aunque miles emigraron a Estados Unidos y América Latina huyendo del nazismo, muchos lo hicieron a Palestina. Entonces, como les digo, ¿no? Estas guerras, las dos guerras, ya significaron la migración de los judíos a diferentes partes, pero también migraron a Palestina, que consideran, como ya les mencionaba antes, la tierra prometida, ¿no es cierto? Israel era la tierra prometida para los judíos. Entonces, todo esto genera, chicos, conflicto en este país. Vamos a continuar. Nos dice aquí, ante la presión tanto árabe como judía, Gran Bretaña decide llevar a cabo el conflicto a la recién creada ONU. Es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Ente que el 29 de noviembre de 1947 resolvió la partición de Palestina en dos territorios. Mire, entonces esta organización de las Naciones Unidas que busca la paz, etcétera, ¿no es cierto? Que no exista más conflicto, realiza esta repartición de un territorio para dos naciones y le reparte de la siguiente manera, el 52% para los judíos y el 46% para los árabes. Nos dice aquí, Jerusalén quedó bajo control internacional. Entonces, chicos, esto es lo que genera este conflicto que ha existido, ¿no? A través de toda la historia. Y bueno, chicos, este sería el tema del día de hoy, que fue corto, pero vimos un video que estuvo muy claro y que les dejó el tema muy claro, ¿no? Hasta aquí entonces sería la evaluación del parcial 4 que nos correspondería de hoy en 15, ¿no? La evaluación sí va a ser escrita y ya les voy a dar las demás indicaciones.